Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Hay enfermedades que se van estableciendo en nuestro organismo de manera silenciosa y a veces durante años. Un día algún síntoma nos pone sobre aviso y al acudir al médico se detecta y comienza su tratamiento. Esta tarde conversaremos sobre una de estas dolencias, los cálculos renales. Acompáñenos. Nos acompaña, como de costumbre, el doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de Medicina Interna del Policlínico Universitario Romari Coro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Lariuca, y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Un placer siempre tenerlo con Igualmente. nosotros. Doctor, antes de entrar en materia, quisiera nos resumiera el valor de nuestros riñones para la vida. Me parece bien, Lariuca. Los riñones son órganos pares situados en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna. Su función más sobresaliente, porque no es la única, es el filtrado continuo de la sangre y la producción de la orina a través de los desechos del metabolismo. Se calcula que los riñones producen aproximadamente 2 litros de orina al día a expensas de filtrar 200 litros de sangre. O sea, es un proceso continuo y que trae como resultado este líquido de desecho que es la orina. En la orina hay sustancias tóxicas, desechos del metabolismo, como te decía al inicio, excesos de agua, los minerales que establecen un equilibrio. Los riñones contribuyen a establecer ese equilibrio en el organismo para expulsar los minerales más importantes que sobran y preservar lo que son necesarios. También los riñones tienen otras funciones. Por ejemplo, contribuir a la producción de la hemoglobina, que es importante, contribuir al control de la presión arterial en el organismo. O sea que son varias funciones vitales que son dañadas cuando estos órganos pues tienen algún problema o pierden capacidad para funcionar. ¿Qué son entonces los cálculos renales? Los cálculos renales o litiasis renal, como también se le llama en términos médicos, Lariuca, son agregados de materia sólida, generalmente formados por sales minerales que se depositan dentro del riñón, en la pelvis o en otras partes de la vía excretora. Estos cálculos tienen generalmente un origen, como te decía, de las sales minerales, sobre todo de las sales de calcio, como el oxalato y el fosfato de calcio. Cuando se depositan en las vías excretoras, generalmente al ir creciendo o movilizarse, es que son capaces de dar los síntomas de esta enfermedad. O sea, por eso es que muchas veces el problema persiste sin síntoma alguno durante muchos años, hasta que ya los agregados sólidos son suficientemente grandes como para causar los síntomas. ¿Y cómo se forman estos cálculos, doctor? El proceso de formación de los cálculos renales, Lariuska, es un mecanismo no bien conocido en algunos casos y que no ocurre igual en todas las personas. Pero se sabe que es algo que funciona de manera lenta, a través de un desequilibrio entre las sales que forman la orina y el contenido total de estos desechos. Las sales precipitan, cristalizan y comienza la formación del cálculo. Estas estructuras sólidas, con los cálculos, comienzan siendo muy pequeños, o sea, prácticamente arenillas, granos de arena, y de esa manera se van lentamente aumentando de tamaño hasta que se van ubicando en el lugar donde se van a formar y van creciendo con los meses o los años. También existen factores genéticos o hereditarios que predisponen a algunas personas a padecer de cálculos renales, a diferencia de otras que no tienen esos antecedentes. Y se habla de factores ambientales que también influyen en la formación de los cálculos, como por ejemplo la dieta poco saludable, el sedentarismo extremo, entre otros. Usted menciona, doctor, algunos factores medioambientales que pueden favorecer la aparición de esta enfermedad.
¿Cuáles son los fundamentales? Según estudios realizados a gran escala, 1 de cada 10 personas puede desarrollar en algún momento de su vida una litiasis renal, o sea, cálculo renal. Se sabe que es una enfermedad más frecuente en los hombres que en las mujeres y es presente en mayor cuantía entre los 40 y los 60 años. Los factores modificables que favorecen la aparición de los cálculos renales son varios. Tenemos entre ellos las dietas ricas en proteínas animales, el hecho de ingerir poca agua y rica en sales, las infecciones urinarias recurrentes, son factores que favorecen la aparición de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas que produce esta enfermedad? Como ya habíamos comentado, Nariuska, el proceso de formación de un cálculo renal puede ser bastante largo. O sea, a veces incluye el paso del tiempo, varios años. Estas sustancias sólidas que se depositan en el riñón o las vías excretoras comienzan por un pequeño granito que se forma por desequilibrio en las sales minerales. Esos pequeños cálculos, o arenillas, como también se le dice en algunos términos médicos, se expulsan sin que la persona se dé cuenta prácticamente que ha expulsado esa sustancia, o sea, no causa ningún síntoma. Cuando los cálculos se fijan a la pared de la pelvis renal o de los uréteres con la vejiga y van creciendo poco a poco con el tiempo, a veces se fragmentan en otros, o sea, se fragmentan en otros cálculos, o sea, migran y al taponear una de las vías excretoras es que da el cuadro típico de la litiasis renal aguda o cólico nefrítico, que habíamos hablado hace un tiempo de esa enfermedad. O sea, un dolor intensísimo, con náuseas, vómito, sensación de malestar intenso que se corre por la parte interna del muslo hacia los genitales y que forma el cuadro típico del cólico, que es la expresión mayor de la litiasis renal. Puede haber litiasis sin grandes síntomas y de momento ocurrir un cólico nefrítico como expresión de que se ha desprendido un cálculo que ha ocluido la vía excretora. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento para estas personas que padecen de cálculos renales? El manejo de la litiasis o cálculos renales requiere el seguimiento de un especialista a través del tiempo que transcurre el paciente con esta enfermedad, porque en las primeras fases, donde es asintomático, las medidas son diferentes a cuando el paciente ya tiene crisis aguda reiterada o cólicos nefríticos reiterados por la presencia de estos cálculos, o ya hay un fenómeno obstructivo, o sea, son grandes cálculos que están impidiendo el libre tránsito de la orina. O sea, cada etapa tiene su tratamiento. Pero hay una cosa importante que debemos saber, y es que esta enfermedad puede beneficiarse el paciente con medidas preventivas que ayudan a evitar la formación de los cálculos. Vamos a ver en pantalla cuáles son esas medidas útiles para reducir la presencia de la litiasis renal. Medidas útiles para prevenir los cálculos renales. Tomar abundante agua durante el día, más de 6 vasos si es posible. Evitar el sedentarismo extremo. Tratar correctamente las infecciones urinarias. Evitar el consumo frecuente de proteínas de origen animal como leche, queso, derivados, embutidos, etc. No emplear sin indicación médica algunos medicamentos que contengan calcio o vitamina D, como los antiácidos, compuestos multivitamínicos ricos en sales minerales, entre otros. En algunos casos muy recurrentes, que desarrollan episodios de cólicos nefríticos a menudo, que se han hecho estudios, se han determinado que hay cálculos muy grandes en lugares poco asequibles, está indicada la destrucción de esos cálculos. Hay mecanismos llamados litotricias extracorpóreas que pueden destruir algunos cálculos, pero generalmente cuando esto es así, se requiere la intervención quirúrgica, o sea, que el caso puede llegar a la mesa de operaciones para extraer esa sustancia. Por eso es mejor, siempre que se pueda, diagnosticarlo a tiempo y evitar que se forme. Doctor, ya no queda tiempo para más. Las gracias por habernos Un acompañado. placer. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 7 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí,
conversando con el doctor. Hasta la próxima.